y tu misericordia lo dirija a través de tu Espíritu Santo, y pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, seguimos con las lecciones de la escuela dominical. Vamos a buscar el libro de Hechos. Allí estamos recibiendo enseñanza de este hermoso libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 22 con la ayuda del Señor, del verso 21 al 29. Hechos capítulo 22, verso 21 al 29, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote para saber qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor nos bendiga. Bien, hemos estado hablando, ¿cierto?, de este apóstol Pablo, de cómo ya está terminando ya su tercer viaje misionero, ¿ya? Y está de vuelta ahora en Jerusalén, ¿ya? A pesar, ¿cierto?, de que se le había advertido a través del Espíritu Santo y de los hermanos que no fuera hasta Jerusalén porque le iba a acontecer lo que ya hemos visto, ¿cierto?, y leído en las escuelas anteriores, ¿no es cierto? Pablo, a pesar de todo, en su corazón estaba el deseo de volver a Jerusalén, ¿ya? Él, además de tener en su corazón el deseo de volver a ver a los hermanos de Jerusalén, también llevaba, ¿cierto?, una misión, que la clase pasada la podíamos entregar, y era que él llevaba, ¿cierto?, las ofrendas que él recaudaba en sus viajes misioneros para los pobres de Jerusalén, ¿ya? Él llevaba alguna suma de dinero y debía entregarla. Entonces, Pablo va hasta aquel lugar, además de hacer este trabajo que él hacía, ¿cierto?, de recolectar esta ofrenda para los pobres, para los necesitados, de los que habían recibido a Jesucristo en su corazón, ya ahora él trata, ¿cierto?, de congraciarse, por así decirlo, con los judíos, ¿ya? Todos sabemos que a Pablo, ¿cierto?, lo odiaban porque ahora, después de haber sido un perseguidor, ¿cierto?, ahora él es perseguido, ¿ya? Y Pablo, en su deseo de poder llevar este evangelio
lo que él había recibido a su pueblo, ¿cierto? A los judíos, era el deseo de llegar a Jerusalén para entregar también este mensaje, ¿ya? Pero el pueblo, ¿cierto? El pueblo judío lo toma y con falsos testimonios lo apresan y lo tratan de matar, ¿ya? Es por eso que ahora Pablo se está defendiendo, ¿cierto? Y entregando el mensaje de cómo él había recibido el mensaje, ¿cierto?, del Evangelio de Jesucristo. Si hay algo que me interesó en esta lección, o en lo que hemos leído, y podemos verlo a través de lo que él cuenta cuando va camino a Damasco, ¿cierto? Y él es derribado de su caballo y ahora a quien él perseguía, ¿cierto? Se le presenta, ¿cierto? Con esa voz audible y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Alabado sea el Señor. Hasta ahí Pablo no conocía a Cristo. Hasta ahí Pablo no sabía que en su corazón había de hacer más adelante, ¿ya? También, si hay algo que podemos nosotros atesorar y ver en la enseñanza de Pablo, vemos casi, ayer estudiaba, casi todo el Nuevo Testamento son cartas, epístolas de Pablo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, Pablo era un hombre escogido, ya, que fue recibido por los gentiles. Si leemos el verso 21, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, ¿ya? Cuando Pablo es derribado de su caballo, ¿cierto? Lo llevan a la ciudad y un hombre llamado Ananías le comienza a entregar el mensaje y le dice, ve porque tienes que llevar este mensaje que has recibido, ¿ya? Y si hay algo que los judíos les dolió, ¿ya? ¿No es cierto? Era que Pablo en esta hora estaba contando cómo él, ¿cierto?, había recibido este mensaje, ¿ya? Y cómo se había vuelto ahora de perseguidor, ¿cierto?, a ser uno de aquellos que se paraban en el camino a predicar, ¿cierto? Antiguamente a los hombres que recibían a Cristo se les llamó los del camino, ¿ya? Seguramente en el camino se paraban a testificar de este Cristo que había llegado a sus vidas y había transformado sus corazones, ¿ya? Y que ahora toda esa ley, ¿cierto?, estaba ya quedando atrás y había una nueva dispensación que se llamaba la dispensación de la gracia, ¿ya? Que no somos salvos a través de nuestras obras, sino que somos salvos a través del sacrificio de Jesucristo, ¿ya? De allí en adelante la dispensación de la gracia ahora llega, ¿cierto?, por misericordia también a nuestras vidas, ¿ya? Y el pueblo, cuando Pablo está explicando, ¿cierto?, todo esto que le acontece y por qué él estaba ahora predicando a Jesucristo, hasta ahí lo habían escuchado sin ningún problema, ¿ya? Porque él dice, yo soy judío, soy de la secta de los fariseos, ¿ya? Fariseo, y dice, y fui tras los que predicaban este nombre y los traje, y también cuenta, ¿cierto?, cómo él recibía las ropas de aquel que había sido muerto como el primer mártir de la iglesia, como lo fue Esteban, ¿ya? Él consentía, dice, en esto y él recibía las ropas, ¿ya? Pero ahora, este que hacía esas cosas, ahora había cambiado, se había transformado y había recibido el mensaje de llevar y de hablar de este Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta allí los judíos le estaban escuchando totalmente bien. Pero cuando él dice, pero él me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los judíos. Ahora los judíos se enardecieron. Bueno, me hubiera gustado ver esa escena, ¿no? Cuando ellos se enojaban y rajaban sus ropas y levantaban polvo, ¿no es cierto? Haciendo un inmenso alboroto
porque él le estaba diciendo, ¿cierto?, que ahora él ya no iba a hablar a los judíos, sino que iba a los gentiles. Entonces, seguramente los judíos se sintieron despreciados, ¿ya? Porque si él había recibido este mensaje, ahora no lo iba a entregar a ellos, sino que lo iba a entregar a los gentiles. Y una de las cosas, por qué Pablo había sido prisionero o llevado, ¿cierto?, ante el concilio, era porque le habían hecho decir que él había entrado a la sinagoga con un gentil. Y eso era algo que no aceptaban los judíos. O sea, el judaísmo era solamente para los judíos. Y a la sinagoga no podía entrar ningún gentil ni nadie que no fuera judío. Y una de las cosas es por qué lo llevan preso y dicen, no, entró un gentil a la sinagoga. Y eso era, ¿cierto?, algo que no lo aceptaban, ¿ya? Y ahora Pablo dice, yo fui enviado, ¿cierto?, a los gentiles, ¿ya? Y él dice, él me dijo. Cuando dice él me dijo, se refiere a cuando él cae del caballo y comienza a recibir la voz que comienza a hablarle, ¿cierto?, para que él lleve el evangelio. Entonces él dice, él me dijo, ya te enviaré yo a los gentiles. Y eso ya les enardeció, ¿cierto?, como diciendo, ahora no, a pesar de que dice otras cosas, ahora nos está también despreciando. Entonces, por eso ellos se rompen su ropa y levantan polvo, ¿cierto?, haciendo un gran alboroto por lo que Pablo estaba haciendo, ¿ya? Y cómo nosotros podemos ir aprendiendo de la vida de Pablo, ¿ya? De cómo nosotros podemos a lo mejor asemejar a lo que Pablo le había acontecido, ¿ya? Él, de llevar un camino, ¿cierto?, de perseguidor, ahora es perseguido, ¿cierto? De llevar, ¿cierto?, en su corazón el deseo de que el judaísmo fuera así como lo estaba estipulado la ley, ahora él comienza a presentar que esa ley, ¿cierto?, ya estaba quedando atrás y ahora había una nueva dispensación que era la dispensación de la gracia, ¿ya? Y esa dispensación de la gracia hoy día a nosotros, y nosotros la podemos atesorar en nuestro corazón, ¿ya? Porque no por nuestras obras nosotros podemos ser salvos, ¿no es cierto? Es solamente por creer en Jesucristo, ¿ya? Y eso para los judíos no le caía en su mente, ya por todo lo que ellos habían aprendido, habían leído, habían escuchado, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Además de eso, de tener, ¿cierto?, en las Escrituras de sus antiguos patriarcas, de cómo Dios se había manifestado al pueblo de Israel, de cómo Dios lo había escogido como su pueblo, ¿cierto? Ahora Pablo comienza a decir ya que todo aquello era un propósito y un plan de Dios para que este Dios eterno, ¿cierto?, se fuera a dar no solamente a los judíos, sino que también ahora a todo aquel que le reciba en su corazón como su Salvador, ¿ya? Entonces los judíos, para ellos, atesoraban tanto, ¿cierto?, lo que ellos habían recibido a través de sus padres, a través de las enseñanzas, de que ellos eran el pueblo escogido, ¿ya?, de que ellos eran los diferentes, de que ellos tenían al Dios vivo y al Dios real, de que ellos habían visto cómo habían sacado, ¿cierto?, había sacado Dios al pueblo de Israel con mano fuerte, dice la palabra del Señor, y había mostrado todo su poder, ¿ya? Por lo tanto, ellos eran muy celosos de eso. Sin embargo, ahora, ¿cierto?, ese Dios que solamente ellos pensaban que era para ellos, ahora hay un hombre como Pablo que comienza a hablar de este Dios eterno que también va a los gentiles, ¿ya? Y es esa la lucha que hay entre el pueblo judío, ¿ya?, y los apóstoles y los que llevan el nuevo evangelio en Jesucristo, ¿ya? Porque ahora, ¿cierto?, se comienza a decir, ¿ya?, que todas esas leyes que ellos tenían, ¿ya?, a pesar de que estaban escritas, se dice que también los fariseos habían agregado un sinfín de normas y procesos más para poder ser judío, ¿ya? Cosas que ellos fueron poniendo y ellos pensaban y creían que así debiera ser,
¿ya? Y eso hacía que la ley fuera casi, o era imposible poder, ¿cierto?, hacerla tal cual decía la ley, ¿ya? Pero ahora se comienza a presentar esta nueva dispensación que es la creencia en este Salvador, ¿ya? Y Pablo comienza ahora a llevar este evangelio y a presentar, ¿cierto? ¿Se acuerda usted cuando decía al Dios no conocido, cuando estuvo en Atenas? ¿Ya? Él comienza a presentar, ¿cierto?, a este Dios eterno, a este Dios verdadero, ¿cierto? Y seguramente para poder entregar el mensaje, él tenía que cada vez contar su testimonio de cómo Dios lo había escogido, ¿ya? Y hay algo muy importante, ¿ya?, que podemos nosotros hoy día recibir, y es que Pablo recibió el mensaje de Jesucristo por revelación. Bendito sea el Señor. O sea, Pablo no fue a una escuela, no fue enseñado por los apóstoles, no recibió el mensaje, sino que Cristo mismo le entregó el evangelio a través de la revelación. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que Pablo ahora tiene la fuerza, tiene la valentía, ¿cierto?, de poder tratar de explicarle a aquellos que lo estaban reteniendo y que lo querían matar, ¿ya? Porque yo creo que cualquiera, ¿cierto?, en ciertas situaciones que se ve afligido, va a decir, no, si yo, como lo hizo Pedro. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Pedro, tú hablas igual que él, tú te vistes igual que él? No, si yo no estaba, ¿ya? Si Pedro actúa de esa manera, ¿verdad? ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros nos hemos enfrentado a ciertas situaciones en que a lo mejor podemos negar que somos cristianos? ¿Ya? Pero Pablo había recibido el mensaje directamente desde el cielo. O sea, Cristo lo derriba de su caballo y le comienza a dar, ¿cierto?, el evangelio a través de la revelación. Por lo tanto, Pablo tenía algo en su corazón de que él lo que había recibido no era solamente la enseñanza, sino que lo había recibido directamente de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y nosotros cómo hemos recibido el evangelio? ¿Ya? Si bien es cierto, estamos en una escuela dominical, estamos aprendiendo de la palabra, se nos está enseñando ya de cómo el evangelio, ¿cierto?, es ahora predicado a los gentiles, a aquellos que no eran del pueblo judío, ¿ya? Pero ¿cómo llegó a nosotros realmente el evangelio? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo nos encontró a nosotros el evangelio? ¿Cómo nosotros llegamos a poder testificar, ¿cierto?, en cualquier lugar de que yo soy cristiano? Alabado sea el nombre del Señor. De que yo conozco un Dios vivo y un Dios real. ¿Ya? ¿Cómo nosotros ahora recibimos esa enseñanza? ¿Ya? ¿A través de la enseñanza, de la palabra, del entendimiento, o a través de esa revelación que un día, ¿cierto?, llegó a nuestro corazón? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Los que venimos de afuera, nosotros, por misericordia, ¿cierto?, en nuestras vidas pasó algo sobrenatural. Algo que cambió nuestra vida y nuestra manera de pensar. Al igual que Pablo, camino a Damasco, a lo mejor íbamos, pero de repente, ¡pah!, Dios nos hace caer, ¿ya? Y comienza ahora a revelarnos su evangelio y nos levantamos, ¿cierto?, siendo una nueva criatura. Claro, nosotros no vamos cabalgando ni vamos persiguiendo a la iglesia, pero vivíamos sin conocer a Dios. Vivíamos sin saber quién era este verdadero Dios que por misericordia hoy día podemos conocer. ¿Ya? Y hubo un punto en nuestra vida, un momento, ¿cierto?, en que nos dimos cuenta que este Dios se estaba presentando a nuestra vida y que de allí en adelante nuestra vida fue transformada, fue cambiada, ¿cierto? Como les decía en la clase pasada, íbamos caminando hacia allá con este destino, pero nos arrepentimos, recibimos a Cristo, volvemos nuestro camino y ahora comenzamos a llevar el camino de Jesucristo en nuestra vida. Comenzamos a hablar distinto,
comenzamos a comportarnos distinto, comenzamos a pensar distinto, comenzamos a creer, ¿cierto?, en cosas sobrenaturales, que Dios lo puede hacer. ¿Cuántas veces hemos ungido el gas? ¿Ya? Hoy día, por misericordia, ¿cierto?, somos bendecidos, tenemos a lo mejor los medios, pero pasamos momentos difíciles, pasamos momentos en que Dios mostró su poder en favor de nuestras vidas. ¿Cuántas veces se multiplicó la despensa? Alabado sea el nombre del Señor. En una ocasión, para las conferencias cuando se hacían en la iglesia del monte, yo llevaba algún tiempo y la iglesia del monte tomó las conferencias, y usted sabe que en las conferencias llegan muchos hermanos, ¿ya? Y me tocó ayudarle a las hermanas en la cocina, ¿ya? Mi hermana Rosita Avendaño, mi hermana Flor, mi hermana María Díaz, hermanas que habían confiado y que llevaban una trayectoria y que uno las veía, cómo estas hermanas tenían en su corazón la certeza de que Dios proveía y que Dios multiplicaba. El último día de las conferencias llegó tanta gente y había un fondo con porotos, ¿ya? Y las hermanas decían ellas, hicimos pocos porotos y hay tantos hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí comenzaron, no, hagamos alguna sopita o hagamos algo para los que no alcancen poderles repartir. Alabado sea el nombre del Señor. Y esas son las cosas que a uno lo afirman en el Evangelio, porque Dios muestra su poder. Llegaron las hermanas y dijeron, vengan para acá, todos los que están aquí vengan. Y nos fuimos al fondo de poroto y lo ungieron. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué cree usted que pasó? Amén. ¿Sabe que después que ya todos los hermanos pasaron a almorzar, se hacía una ramada en la casa de mi hermana María Díaz? Tenía un sitio grande, se hacía una ramada y ahí se hacían mesones. Ya después que pasaban todos, ¿cierto?, pasábamos a almorzar todos los que trabajábamos. Y antes de pasar a almorzar, nos llamaron. Yo estaba hacía poco tiempo trabajando y nos decían, miren, el fondo no se ha movido de cuando dijimos que Dios multiplicara. Alabado sea el nombre del Señor. Y esas cosas son las que a uno lo afirman en el Evangelio. Ahí uno se da cuenta que realmente hay un Dios vivo y un Dios real. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Pablo llevaba en su corazón esa certeza, porque él no había recibido el mensaje a través de una enseñanza, sino que lo había recibido directamente desde Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora él se presentaba ya en Jerusalén, ¿cierto?, testificando y diciendo qué es lo que le había pasado, lo que le había acontecido. ¿Ya? Es por eso que Pablo ahora tiene la certeza en su corazón, en su vida, en todo lo que hace, que él sirve a un Dios vivo y un Dios real. Y todo lo que él hacía, todo lo que él hablaba, era dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Y como les contaba, ¿cierto?, ahora Pablo comienza a llevar el Evangelio, ¿cierto?, a los gentiles, porque para eso Dios lo escogió, para llevar el mensaje a los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor, y él cumple esa misión de una manera que nosotros podemos ver. Y yo anoté acá, cuando estudiaba, ya todo lo que hizo y todo lo que nosotros podemos ver en nuestra Biblia, las escrituras de cómo Pablo enseñaba y cómo entregaba el mensaje de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, fíjese, Pablo hizo la carta a los romanos, la primera de Corintios, la segunda de Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, la carta a Timoteo, la carta a Tito, a Filemón. Alabado sea el nombre del Señor. Todo esto fueron cartas que Pablo entregaba, ¿cierto? Pero esas cartas llevaban una enseñanza y una doctrina que él había recibido
¿ya? No como la enseñanza que hoy día podemos estar recibiendo nosotros a través de la Escritura, sino que él había recibido el Evangelio por revelación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se le ha revelado alguna vez este Cristo a su vida? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hemos recibido la revelación de este Evangelio que hoy día podemos testificar en nuestra vida? ¿En qué roca nosotros estamos pisando hoy día? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que hemos recibido en nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros para que podamos hoy día nosotros estar recibiendo el mensaje y la enseñanza de poder crecer? Porque yo creo que eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. De que cuando una vez llegamos al Evangelio, por lo menos yo no tenía idea, no sabía nada. No conocía de nada. Bendito sea el nombre. Solo sé que un día Dios me tocó y me transformó en una reunión especial cuando Dios, ¿cierto?, tocó mi vida, y de allí en adelante yo quise crecer, quise aprender, quise saber quién era este que un día me tocó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo había escuchado hablar? Sí, lo había escuchado. ¿Había recibido alguna enseñanza? Sí, había recibido una enseñanza. Se me había hablado de Dios, claro, en nuestras casas, en nuestra casa con enseñanza católica se nos hablaba de un Dios, sí. ¿Alguna vez fui a prender una velita a una imagen? Sí, fui a prender una velita a una imagen. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en mi corazón yo había escuchado de este Dios, pero no lo conocía. ¿Ya? Yo hacía todo lo posible, ¿cierto?, por acercarme. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aún no sabía ni conocía lo que Dios tenía preparado para mi vida. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí no sabía qué es lo que Dios tenía preparado para nuestras vidas. Pablo fue escogido para llevar el mensaje a los gentiles, para que el evangelio ahora fuera llevado, ¿cierto?, a todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Ese era el propósito que Pablo ahora tenía. Ya él tenía cierta capacidad porque había sido instruido, porque había sido enseñado, ¿cierto?, en el judaísmo, ya había recibido cierta enseñanza, por lo tanto era un hombre celoso de lo que él había recibido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él, a pesar de que había recibido toda esta enseñanza, él sabía que había de venir un Mesías. Sabía que había un Mesías prometido para el pueblo de Dios, ¿ya? Y seguramente él, antes de recibir el Evangelio, él también estaba esperando ese Mesías, pero ese Mesías libertador con la espada, que los libertara, ¿cierto?, de las opresiones del enemigo. Ya, eso es lo que ellos pensaban, y que seguramente todavía ahí en el pueblo de Israel está esperando ese libertador. Pero ¿cuál fue la libertad que vino a dejar Jesucristo? ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer y transformó ahora ese camino que ellos atesoraban tanto en su corazón? ¿Ya? Ahora esa libertad es la libertad espiritual. La libertad que yo tengo de saber que si yo creo en Jesucristo, amén, si yo creo en Jesucristo, ahora tengo una salvación y una vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Ese es el mensaje de Jesucristo. Ese es el mensaje que recibe ahora Pablo, ¿cierto?, de una manera especial. ¿Ya? Lo recibe por revelación. ¿Ya? Y ahora él dice: yo soy ciudadano romano. Ya cuando va a ser llevado nuevamente, ¿cierto?, a ser golpeado, lo iban a golpear para que él contara por qué lo odiaban tanto, qué es lo que él había hecho para que lo desearan matar. ¿Ya? Y los que lo llevaban querían saber, bueno, ¿qué está haciendo este? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo? Que lo odian tanto. Ya, azotémoslo para que nos diga la verdad, ¿cierto? A torturarlo. Y en ese momento él dice: yo soy ciudadano romano. Por lo tanto, no es lícito que ustedes me azoten. ¿Ya? Y ahí es liberado, es exhortado. ¿Ya? Porque él dice: yo soy ciudadano romano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora, ¿cierto?, Pablo comienza a llevar el evangelio, ¿ya?,
de tal manera que su ciudadanía, bendito sea el nombre del Señor, está allá arriba ahora. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde está su ciudadanía? Alabado sea el nombre del Señor. Muchos podemos decir, yo soy chileno, ¿cierto? Otro será argentino, peruano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero queremos llegar allá arriba a recibir esa ciudadanía que Cristo tiene preparada para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, Pablo, ¿cierto? Como apóstol, que significa enviado, ya llevaba el mensaje de Jesucristo. Usted en su corazón, ¿qué es lo que tiene en su corazón? ¿Cuál fue el propósito que Dios puso en su corazón de estar hoy día en este lugar? Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que si Dios nos escogió es porque hay un propósito para nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo había sido escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Amén. Dios escoge hombres y mujeres. Y si hay algo que atesoro en mi corazón es que no es porque yo lo quise, sino porque Él me escogió. Y todos los que estamos en este lugar, ya, la palabra nos dice que Dios dice, yo tengo misericordia de quien yo tengo misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso poder saber que no fui yo el que busqué al Señor, sino que Él me buscó a mí. Bendito sea el Señor, no fui yo el que con mis capacidades pude conocer el Evangelio, sino que Él me escogió a mí y Él lo escogió a usted. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué vio Dios en nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que Dios, por qué Dios se fijó en nuestra vida? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Yo me pregunto, ¿qué vio Dios en mí si yo, como les he dicho muchas veces, yo era un hombre mudo? No hablaba. ¿De qué iba a servir un hombre mudo? Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué servía un hombre que estaba callado, que tenía una condición que hoy día con mis hijos conversamos, ¿cierto? Y hay ciertas condiciones que los profesores en los colegios, ¿cierto? Ponen en los alumnos por su comportamiento, por su manera de actuar, ¿ya? Tienen alguna dificultad, por decirlo así, y son llamados estos niños TEA, ¿ya? Que tienen diferentes cosas, y en mi colegio hay muchos niños así, ¿ya? Hay pequeños que no hablan con nadie, ¿ya? Y ellos, para no escuchar la bulla de la sala de clase, ¿cierto? Se ponen unos audífonos, porque no pueden escuchar la bulla, porque ellos se ponen de una manera que no es la mejor, ¿ya? Y hoy día, conversando con mis hijos, yo era uno de esos niños. ¿Sabe? Cuando yo estaba en el colegio, no sé si era segundo o tercero básico, llamaron a mis padres y les preguntaron si ellos tenían algún problema entre ellos o si ellos sabían que lo que acontecía con este niño, que no hablaba, que no se relacionaba con sus pares, ¿ya? Que se apartaba y que miraba de lejos cómo los niños jugaban, no tenía la capacidad, ¿cierto?, de poder hacer amigos. Entonces para ellos era un personaje diferente. Pero si algo había, es que este personaje diferente tenía buenas notas. ¿Ya? No era un niño que no hacía las cosas o que no hacía las tareas. Me recuerdo que en segundo básico, para poder irnos a casa, cuando tocaban la campana ya, para podernos ir a casa, la profesora decía, ya, hoy día vamos a tomar la tabla del 4. Ya, el que me diga la tabla del 4 se puede ir. Los demás no se van a ir hasta que aprendan la tabla del 4. Y nos poníamos todos a estudiar. Ya, ¿están listos? Sí, ya. ¿Qué pasa el primero? Pasaba uno, pasaba dos, pasaba yo, se puede ir. Y quedaba un gran número de niños tratando de aprenderse la tabla.
Por lo tanto, yo no era un niño que no tenía las capacidades, pero tenía otras circunstancias, ya, que no me podía relacionar con los demás. Y hasta el día de hoy a mí me cuesta relacionarme con los demás. Así que les pido perdón si alguna vez no los saludo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero y me pregunto, ¿qué vio Dios en este personaje? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué vio Dios en su persona? Ya, yo no conozco su vida, no conozco su pasar en esta vida, pero hoy día los puedo conocer porque estamos aquí aprendiendo de la palabra del Señor y de ver de cómo Dios se ha glorificado en nuestra vida, de cómo Dios ha puesto palabra en nuestra boca, de cómo podemos pararnos en una calle y testificar de que Cristo vive y vive para siempre. Porque no es algo que nos hayan contado, no es algo que hemos aprendido solamente en una lección, sino que hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, dentro de nosotros hay algo que nos hace hablar, nos hace testificar, nos hace decir que Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Y gracias a Dios por eso. Porque Él nos hace ser valientes, ¿ya? De poder pararnos en una calle y testificar que Cristo vive. De poder pararse en una mesa y hablar de esto, que es tan hermoso. Si bien es cierto, yo me reúno con mis compañeros, con mis amigos de la infancia, ya cada cierto tiempo nos reunimos y me río con ellos y puedo ver que me cuesta entablar una conversación. Me cuesta a mí, ¿ya? Pero hablemos de esto. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Porque además de la enseñanza que hemos recibido, también he tenido, alabado sea el nombre del Señor, una revelación de que Cristo vive y vive para siempre. Me ha sido revelado que Cristo derramó su última gota de su sangre por amor a mi vida y por amor a su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hablo de estas cosas, bendito sea su nombre, mi boca comienza a hablar. Bendito sea su nombre para siempre. Y puedo testificar de que ese callado ahora habla. Bendito sea su nombre para siempre. Desde que no se podía relacionar, ahora se relaciona. ¿Le cuesta? Sí, le cuesta. Pero hay una fe y una confianza en las cosas que pueden ocurrir en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, que podemos decir, Dios me ayuda. ¿Sabe? Yo tengo muy mala memoria. He cometido muchos errores por tener esa mala memoria. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe? Cada vez que recuerdo esa mala memoria, también veo que a veces me recuerdo de cosas que yo digo, ¿cómo me acordé? Bendito sea el nombre del Señor. Cosas muy delicadas, ¿cómo me acordé? Es porque sirvo a un Dios vivo y un Dios real que me recuerda las cosas. Bendito sea su nombre, de que hay ángeles, ¿cierto?, alrededor mío para bendecirme, para ayudarme, para guardarme. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que Pablo estaba testificando. Bendito sea su nombre. No por una enseñanza, sino por una revelación. Y es eso lo que nosotros hoy día podemos testificar, que además de una enseñanza, hemos tenido una revelación en nuestra vida. ¿O no la ha tenido usted? Bendito sea su nombre para siempre. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Porque si estamos en este lugar, si estamos aprendiendo de la palabra del Señor, es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. ¿Cierto? A lo mejor no nos paramos en el púlpito a predicar, pero sí vamos al almacén y hablamos. ¿Cierto? A lo mejor no estamos acá enseñando una clase, pero estamos con nuestros compañeros, con nuestros compañeros de trabajo. Podemos testificar. Podemos decir, sí, Dios existe. ¿Se le ha acercado alguna vez a algún compañero, algún vecino? ¿Puede orar por esta petición? ¿Puede poner en oración esta petición? Bendito sea el nombre del Señor. Es porque llevamos el Evangelio, ¿cierto? No dentro de estas cuatro paredes, sino que también hacia afuera.
Así como Pablo, a los gentiles, aquellos que no conocen, aquellos que no saben. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hay hoy día que no conocen a este Cristo? ¿Cuántos hay hoy día que pierden su vida no sabiendo ni conociendo? Alabado sea el nombre del Señor, esta hermosa salvación. Querido hermano, hay un propósito para nuestra vida y es un mandamiento. Ir por el mundo y predicar mi evangelio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para usted este mandamiento? Le hago la pregunta. ¿Qué significa para usted ir por el mundo y predicar mi evangelio? ¿Acaso vamos a salir de este país? ¿Qué significa para usted este mandamiento? Porque no es solamente para mí, ni solamente para el pastor, ni para los hermanos oficiales. ¿Ya? ¿Qué significa para usted? ¿Alguien me lo puede decir? Amén. ¿Qué más? ¿Qué significa? ¿Qué significa Cristo en su vida? Somos lo que nosotros podemos mostrar. Amén. Muchas veces no es con palabras, sino es que con nuestro ser mostrar de que Dios real y es verdadero, que Dios vive en nosotros. Amén. ¿Qué significa para ustedes el evangelio? ¿Qué significa ir por el mundo y predicar el evangelio? ¿Qué significa? Los jóvenes de hoy día, los jóvenes de ahora, antiguamente los jóvenes, los papás decían, usted se calla, y nos callábamos. Usted no pregunte, y nosotros no preguntábamos. Los jóvenes de hoy día no. Los jóvenes de hoy día tienen una pregunta y le hacen la pregunta al papá. Ya, antiguamente el papá se sacaba el cinturón, ¿ah? Y uno agachadito ahí. Hoy día sáquese el cinturón. ¿Por qué me voy a pegar? ¿Cuál es el motivo? Si un joven se acercara a usted y le dijera, ¿por qué usted es evangélico cristiano? ¿Por qué usted se para en una calle a predicar? Porque los jóvenes lo preguntan. Yo tengo un hijo ya bastante mayor y a veces nos ponemos a conversar en la mesa y él tiene una de argumentos, ¿ya? Y ahí comenzamos a debatir, ¿ya? Si nos preguntaran, un joven, un hermano, una vecina, ¿qué es para usted ir por el mundo y predicar mi evangelio? ¿Qué significa esto? Bueno, salir a predicar. Amén. ¿Qué predicamos? Amén. Que Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué significa? Que Dios es real. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué significa en nuestra vida estar en esta iglesia? ¿Qué significa llegar a la escuela dominical? ¿Qué significa llegar el día domingo a una reunión, un día jueves, un día martes? ¿Qué significa en nuestra vida? Amén. Gloria al Señor. Mi querido hermano, debemos nosotros ir creciendo, ir aprendiendo, ¿ya? De que lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido por revelación, porque Dios se reveló a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él cambió nuestra vida. Íbamos sin rumbo. Nuestro destino, la muerte. Nuestro destino, ¿cierto? La condenación perpetua. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios se presentó, alabado sea el nombre del Señor, y dijo, no, tú no vas para allá, tú vas para acá. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada vez que le pregunten por qué usted testifica, es porque Dios vive y vive para siempre. Porque Dios es real.
Porque Dios existe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hay hoy día que dicen, yo no creo en Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Trabajo en un colegio con profesores y muchos de los profesores dicen, yo no creo en Dios. Bendito sea su nombre. Pero nosotros no solamente creímos, sino que hacemos la voluntad de Dios. No solamente estudiamos, sino que recibimos la revelación de Dios en nuestra vida. No me pueden decir que Dios no existe por todo lo que Dios ha hecho conmigo, con mi familia, con todo lo que yo he visto. No me pueden decir Dios no existe. Bendito sea el nombre del Señor. Porque lo que hoy día estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo en este momento, no lo sentí en ningún otro lado. Porque puedo testificar con testimonio propio de que Dios ha hecho milagros en mi vida. De que Dios me transformó. De que Dios hizo hablar a este mudo, ahora lo hace hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Puedo testificar porque sé que Dios vive y vive para siempre. Y Dios es real. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso estamos acá. Porque Dios se quiere revelar a nuestra vida. Dios quiere presentarse en su vida y en su corazón para que usted sepa y vea las maravillas que hay preparadas para un pueblo escogido. No el pueblo de Israel, para un pueblo escogido. ¿Y quién lo escoge? El Señor. ¿Quién nos escogió? ¿Quién la escogió a usted? El Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Dios le ayude. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Después cantamos un corito y hacemos la ofrenda. Amén. Nos ponemos en pie y hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos.